Ambas especies aparentemente se reprodujeron en esta área y vivieron y murieron entre los antiguos pobladores del Perú. Hola y bienvenidos a Guachimoyo Español. Yo soy Jackie y hoy vamos a sumergirnos en los misterios más polémicos y sorprendentes de nuestro pasado. Vale aclarar que muchas de estas ya han sido demostradas falsas, y no es que creamos en conspiraciones, pero siempre es interesante conocerlas. Número 10. Las líneas de Nazca fueron hechas por aliens. Años después, a medida que los vuelos en la región se hicieron más frecuentes, los espectáculos aéreos revelaron más de 100 representaciones gráficas en los alrededores. Estas líneas y figuras, conocidas comúnmente como las líneas de Nazca. Empezamos con un clásico. Las líneas de Nazca son un conjunto de enormes jeroglíficos antiguos grabados en el desierto del sur de Perú, compuestos por cientos de líneas rectas, figuras geométricas y diseños de animales que se extienden por más de 450 kilómetros cuadrados y que solo se aprecian bien desde el aire. Debido a su tamaño, precisión y el hecho de que son visibles principalmente desde arriba, surgió una de las teorías de conspiración más populares, la idea de que fueron creadas por extraterrestres o para ellos. Hay más de 800 líneas rectas, más de 70 animales y más de 150 figuras geométricas. Tenemos geoglifos de diferentes formas. Autores como Erich von Däniken popularizaron la hipótesis de que estas líneas habrían sido usadas como pistas de aterrizaje o señales para naves alienígenas, sugiriendo que una civilización avanzada visitó la Tierra hace miles de años y guió su construcción. Aunque esta idea carece de evidencia científica y no es aceptada por arqueólogos, además de que desmerece los logros de las comunidades prehispánicas, continúa siendo una de las explicaciones más comentadas en la cultura popular. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken afirmó conocer la razón. Las líneas no se construyeron para nadie en la Tierra, sino más bien como una guía de aterrizaje para una especie extraterrestre. Número 9. Los domadores de dinosaurios. Pero otro de los objetos considerados fuera de lugar no es solo uno, sino miles de artefactos encontrados en el departamento de Ica, en Perú, y que parecen ser la ventana a una antigua civilización que no solo parecía tener grandes avances médicos y tecnológicos, sino además haber convivido con criaturas que según la ciencia sería imposible que hubiesen conocido: los dinosaurios. Las piedras de Ica son una colección de piedras grabadas que se hicieron famosas por supuestamente mostrar escenas increíbles. Humanos cazando, luchando e incluso domesticando dinosaurios y usando tecnología avanzada como telescopios en tiempos antiguos. Para muchos creyentes de teorías alternativas, estos grabados eran evidencia de que una civilización desaparecida o incluso visitantes extraterrestres convivieron con dinosaurios y tuvieron conocimientos que la historia oficial no reconoce. Sin embargo, la comunidad científica y arqueológica casi unánimemente considera estas piedras un fraude moderno. Las piedras comenzaron a aparecer en los años 60 cerca de Ica, Perú, y su mayor colección fue reunida por el Dr. Javier Cabrera Darquea. La piedra era de color oscuro y era muy pesada para su tamaño. Según el médico Cabrera, la piedra tenía el grabado de un extraño pez, que más tarde él identificaría como un celacanto, un pez que apareció por primera vez durante el período devónico hace 400 millones de años. Con el tiempo se descubrió que muchos de estos grabados fueron hechos en la década de 1960 por agricultores locales que admitieron haberlos tallado para venderlos como antigüedades a turistas y coleccionistas. Además, no existe contexto arqueológico sólido que respalde que estas piedras sean relictos precolombinos auténticos, y las representaciones que parecen dinosaurios concuerdan más con imágenes populares del siglo XX que con conocimiento científico antiguo. Cuando las piedras de Ica estaban en su momento de mayor fama, la policía peruana detuvo al señor Basilio, pues en Perú es totalmente ilegal vender objetos arqueológicos. Basilio reconoció mediante una confesión que él era quien realizaba los dibujos en las piedras, junto a un grupo de otros artesanos. Número 8. Los aviones Quimbaya.
Los llamados aviones o artefactos quimbayas son pequeñas figuras de oro atribuidas a la cultura quimbaya que habitó el actual territorio de Colombia antes de la llegada de los españoles. Una pequeña figurilla de oro que se parece notoriamente a un avión moderno. De hecho, es considerada evidencia tan importante para la teoría de los antiguos astronautas que yo siempre llevo una réplica en mi camisa. Algunas de estas piezas de pocos centímetros presentan alas triangulares, cuerpo alargado y una especie de cola vertical, rasgos que en el siglo XX llevaron a interpretarlas como supuestos aviones. La idea fue popularizada por autores como Erich von Däniken en Chariots of the Gods, dentro de teorías sobre antiguas civilizaciones avanzadas o ayuda extraterrestre. Incluso se fabricaron réplicas modernas que lograron volar con motor y ajustes técnicos. Sin embargo, la arqueología sostiene que son representaciones estilizadas de animales, como peces o insectos, propias del arte simbólico quimbaya. No existe evidencia de tecnología aeronáutica precolombina, y la teoría es considerada una interpretación moderna sin base científica sólida. Lucían como aviones actuales. Tienen forma triangular, una aleta de cola vertical, estabilizadores y fuselaje. Y no poseen nada en común con nada que exista en la naturaleza. Número 7. China llegó primero. En el año 1421, el emperador Yongdo III de la dinastía Ming ordenó que zarpara la flota más grande de la historia hasta ese momento para cartografiar y circunnavegar el globo. Estaba al mando el explorador Qin Ho y era impactante. Estaba compuesta por unos 107 juncos con 150 metros de eslora. La teoría de que China llegó a América en 1421 sostiene que una gran flota de la dinastía Ming habría alcanzado el continente décadas antes de Cristóbal Colón en 1492. Esta idea fue popularizada por el ex marino británico Gavin Menzies en su libro 1421, The Year China Discovered the World. Según Gavin, las expediciones del almirante Zheng He, que zarparon desde China entre 1405 y 1433, no solo recorrieron el Océano Índico y África Oriental, sino que también cruzaron el Pacífico. Al cabo de 2 años regresaron a China con la información suficiente para elaborar planisferios y cartas de navegación que sirvieron a exploradores posteriores. La teoría afirma que algunos barcos habrían llegado a las costas de América, especialmente a Centroamérica, México, Perú o incluso California. Sus defensores citan supuestos mapas antiguos, similitudes culturales y restos arqueológicos discutidos como posibles pruebas. Sin embargo, la mayoría de historiadores y arqueólogos rechazan esta hipótesis. No existe evidencia documental china ni restos arqueológicos sólidos en América que confirmen tal viaje. El consenso académico sostiene que las expediciones de Zheng He no cruzaron el Pacífico y que la teoría carece de respaldo científico. Porque claro, de haber seguido los chinos con sus expediciones, lo más probable es que hoy, al sur de Estados Unidos, se hablase chino y no castellano. Porque, como todos sabemos, unos años más tarde y desde otro lugar del mundo, un tal Cristóbal Colón ponía rumbo a América. Número 6. Viracocha, viajero intergaláctico. Existe una teoría conspirativa que sostiene que Viracocha, la deidad creadora de los Andes, no era un dios mítico sino un viajero del tiempo o del espacio que habría traído conocimientos avanzados a las civilizaciones prehispánicas. Esta idea surge de interpretaciones modernas que describen a Viracocha como un ser gigante que apareció tras un gran cataclismo, enseñó saberes y luego prometió regresar, un relato que algunos vinculan con teorías de antiguos astronautas. Según las leyendas locales, el dios Viracocha se levantó desde el fondo de este lago para crear el sol, las estrellas y la humanidad. El escenario principal de estas especulaciones es Pumapunku, parte del complejo de Tiwanaku en la actual Bolivia. Sus bloques de piedra cortados con gran precisión han sido interpretados por ciertos autores como evidencia tecnológica avanzada. Una de las leyendas afirma que Pumapunku fue construida por una raza de gigantes en una noche después de que un gran cataclismo y una inundación habían destruido toda la zona.
Pero lo que es más interesante es quiénes eran estos gigantes, de dónde vinieron, era Viracocha y su grupo de seguidores. La Puerta del Sol es otro foco de teorías. Algunos creen que sus relieves y el calendario tallado funcionaban como una especie de computadora astronómica capaz de calcular ciclos solares y agrícolas con exactitud extraordinaria. Sin embargo, la arqueología explica que estas construcciones fueron realizadas con técnicas líticas avanzadas pero humanas, y que la Puerta del Sol es un monumento ceremonial con simbolismo religioso y calendárico, no una máquina tecnológica. Es la Puerta del Sol que le ha dado mucha fama y interés a muchos investigadores, porque es un megalito que pesa 10 toneladas, 4 metros de ancho y 3 metros de altura. Su friso presenta una habilidad de alto nivel en escultura y en diseño. Número 5. La planta mágica de los incas. Registraron leyendas sobre una planta rojiza de la selva capaz de disolver la roca. La teoría sugiere que los constructores usaban extractos de esta planta, posiblemente la jotucha, para ablandar químicamente los bordes de los bloques gigantes de Sacsayhuamán. Existe una teoría conspirativa que afirma que los incas poseían una sustancia secreta, supuestamente traída de la selva amazónica, capaz de ablandar o disolver la piedra. Según esta idea, esa mezcla vegetal habría permitido moldear enormes bloques como si fueran arcilla y así construir muros perfectamente ensamblados, como los de Sacsayhuamán en Cusco. Jugos ácidos se aplican sobre piedras de basalto, observando una reacción similar a la de un ácido fuerte que comienza a disolver la piedra. La teoría suele mencionar relatos coloniales sobre plantas amazónicas misteriosas que afectarían la roca, e incluso historias de aves que usarían jugos vegetales para perforar acantilados. A partir de esto, algunos sostienen que los incas dominaron una especie de química avanzada perdida tras la conquista. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica ni química que respalde la existencia de tal sustancia. Los estudios muestran que las piedras fueron trabajadas con técnicas de percusión, abrasión y pulido, además de una extraordinaria planificación y mano de obra especializada. La precisión de Sacsayhuamán se explica por ingeniería y paciencia, no por una tecnología química desconocida, resultando en una sustancia que puede ser reformada o solidificada en una nueva estructura. Este proceso cambia la composición química y física de la piedra de manera irreversible. Número 4. Las momias tridáctilas de Nazca. La teoría sobre las llamadas momias tridáctilas de Nazca sostiene que se trataría de seres no humanos, incluso extraterrestres, hallados en cuevas cercanas en Nazca, Perú. Estas supuestas momias presentan 3 dedos largos en manos y pies, cráneos alargados y una apariencia inusual que alimentó especulaciones sobre visitantes de otro mundo o especies desconocidas. Las evidencias encontradas en los primeros momentos de nuestra investigación sugerían la posibilidad de que nos encontrábamos ante un elaborado fraude. El caso fue difundido principalmente por el investigador mexicano Jaime Maussan, quien presentó estudios y análisis que, según él, demostrarían su autenticidad y antigüedad prehispánica. Videos, tomografías y pruebas de laboratorio circularon en internet, reforzando la idea de que podrían ser pruebas de vida no humana en el pasado. Nos encontrábamos ante lo que parecían ser 3 manos orgánicas tridáctilas, es decir, con 3 dedos de más de 30 centímetros de extensión, con 5 o 6 falanges en cada uno de ellos. Sin embargo, la mayoría de arqueólogos y científicos sostiene que las momias fueron manipuladas o ensambladas con restos humanos y animales precolombinos. Investigadores independientes señalaron inconsistencias anatómicas y falta de contexto arqueológico formal. Hasta ahora no existe evidencia científica sólida que confirme que se trate de seres extraterrestres, y el caso es considerado ampliamente una falsificación o alteración moderna. Pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa. Número 3. Quetzalcóatl es un alien. La teoría de que Quetzalcóatl era un alienígena forma parte de las hipótesis de antiguos astronautas, que reinterpretan dioses prehispánicos como visitantes extraterrestres. Quetzalcóatl es una deidad central en varias culturas de Mesoamérica, especialmente entre los mexicas, aztecas y los toltecas. Su nombre significa serpiente emplumada y estaba asociado al conocimiento, el viento, la creación y el planeta Venus.
Uno de los templos más sagrados del lugar es el de la serpiente emplumada, una enorme pirámide escalonada dedicada al dios Quetzalcóatl. Los defensores de la teoría argumentan que ciertos relatos lo describen como un ser distinto a la población local, portador de saberes avanzados y que prometió regresar. Estas características, según ellos, encajarían con la idea de un visitante del espacio que habría influido en el desarrollo cultural y científico. Quetzalcóatl era un dios creador asociado con el planeta Venus. Proporcionaba la lluvia, el agua, la civilización, las artes. Era la divinidad creadora para la cultura azteca. Sin embargo, los estudios históricos y arqueológicos explican que Quetzalcóatl es una figura mitológica compleja, con múltiples versiones a lo largo del tiempo, integrada plenamente en la cosmovisión mesoamericana. ¿No será que quizás una nave aterrizó allí y que ese efecto de luz y sombra de una serpiente bajando por la escalera con su cabeza al final tocando la tierra es una conmemoración del evento original? Número 2. El astronauta de Palenque. Los principales estudiosos creen que la imagen representa al rey Pacal en un viaje al inframundo. Pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que el rey es mostrado sentado ante los controles de una nave espacial y lo han llamado el astronauta de Palenque. La teoría del astronauta de Palenque sostiene que una antigua civilización mesoamericana habría representado a un viajero espacial en una losa funeraria. La imagen en cuestión se encuentra en el sarcófago del gobernante maya Kinich Hanaf Pacal, dentro del Templo de las Inscripciones en Palenque, en el actual México. Algunos autores como Erich von Däniken popularizaron la idea de que la figura muestra a Pacal sentado frente a controles, con fuego saliendo por detrás como si pilotara una nave espacial. Señalan supuestos paneles, palancas y una postura similar a la de un astronauta. Parece estar yendo hacia el espacio. Es el hombre cohete original. Está allí, manipulando su nave espacial y yendo al espacio. Sin embargo, la interpretación académica es muy distinta. La escena representa la cosmovisión maya. Pacal aparece descendiendo al inframundo o ascendiendo al árbol del mundo, rodeado de símbolos sagrados como la ceiba y el monstruo celeste. No hay elementos tecnológicos reales, sino iconografía religiosa compleja. La idea del astronauta es considerada una lectura moderna influenciada por la era espacial, no una evidencia histórica de viajes extraterrestres. Se ve un hombre inclinado, casi como un motociclista de carreras. Su nariz está unida a una especie de máscara de oxígeno. Utiliza una mano para operar una palanca y la otra para manipular unos controles. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Paititi. Ciudades perdidas, hechas completamente de oro y antiguos templos que ocultan riquezas intocables. La leyenda de Paititi habla de una supuesta ciudad perdida escondida en la selva amazónica donde los incas habrían huido tras la llegada de los españoles para proteger sus tesoros y su conocimiento. Según el mito, Paititi estaría ubicada en regiones remotas entre el sureste de Perú, el norte de Bolivia y zonas del Brasil amazónico. Algunas versiones la describen como una ciudad de oro heredera del imperio inca, oculta en la espesura o incluso bajo tierra. Y los incas, que aún estaban en camino, llevando más de aquel oro, se dirigieron a las colinas. Con la evidencia de la abundancia de oro por doquier, Pizarro y el resto de los conquistadores concluyeron que debía haber una ciudad en algún lugar, la cual conocemos actualmente como la Ciudad Dorada de Paititi. En sus variantes más conspirativas, la historia se conecta con la teoría de la Tierra Hueca, que plantea la existencia de civilizaciones subterráneas avanzadas viviendo dentro del planeta. Así, Paititi no sería solo una ciudad perdida, sino parte de una red secreta bajo la Amazonía. Sin embargo, hasta hoy, no hay pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen la existencia de Paititi como una ciudad subterránea o supervivencia inca secreta. Antes de que los españoles pudieran tomar Cusco, un sacerdote los descubrió e hizo mover todo el oro de los templos a la laguna de Piuray, donde fue arrojado en el centro.
¿Crees que nos faltó alguna teoría prehispánica? Dinos la más impactante en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.